Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a mi canal, Siervas del Rey. Hoy estaremos hablando un tema muy interesante y es ¿quién es Jesús? ¿Sí? Vamos a preguntarle a algunas personas qué significa Jesús para su vida o cómo nos describiría a Jesús en una sola palabra. Quédate hasta el final del video para estar aprendiendo un poco más de quién es Jesús y qué significa Jesús para ti. Amor. Es lo máximo. ¿Quién es Jesús para usted? Para mí Jesús es Dios. Para mí Jesús significa amor. Jesús es el que vino al mundo para limpiarnos del pecado. Jesús es nuestro creador que me creó a mí y a mi hermanos. Entonces, ya vimos cómo las personas describen a Jesús o qué imagen tienen las personas de Jesús. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Pero hoy vamos a trabajar en la lección 1, que es ¿quién es Jesús? Nos denominamos cristianos porque somos seguidores de Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué significa el término seguir o seguidores? De acuerdo a lo que dice la Real Academia Española, el término seguir significa ir después o detrás de alguien. Nosotros somos llamados seguidores, ¿por qué? Porque vamos detrás de Jesús, vamos en el camino de nuestro Maestro, que es el que nos enseña día a día la palabra de Dios. Entonces, los primeros cristianos denominaron o llamaron a Jesús el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y ellos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, Siria. Este hecho lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a ver qué dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Pero ahora, es importante que aprendamos o que antes de continuar sepamos qué significa la palabra discípulos. Es un término de origen en vocablo latino que significa seguidor de un líder. Es aquella persona que sigue, defiende las ideas, doctrinas de un maestro. ¿Qué significa la palabra doctrina? Doctrina son enseñanzas. Entonces, la palabra discípulo significa seguir, ir detrás de las enseñanzas de un líder o de un maestro, ¿sí? Defender estas enseñanzas y defender estas ideas. Entonces, ya entendimos que nosotros los cristianos somos denominados seguidores. ¿Por qué? Porque vamos detrás de Jesús. Él es nuestro principal maestro y Él es el que nos enseña día a día que la palabra de Dios. Jesús es el maestro más importante. Los discípulos o nosotros, los que vamos detrás de sus enseñanzas, somos enseñados por Él a través de la Biblia. En Juan 1 al 3 dice: en el principio era el verbo. Esta palabra verbo o el término verbo tiene un significado, y es que el término verbo significa palabra, ¿sí? Entonces Jesús en el principio era la palabra que se convirtió en carne o que se hizo carne por nosotros. Continúa diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mismo libro de Juan 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 17 y 18 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí descubrimos una gran verdad, y es que Jesús en el principio era la palabra. Luego en el 14 dice: y el verbo fue hecho carne, o sea, Él se hizo hombre, ¿sí? Para enseñarnos a nosotros quién era el Padre, qué significaba seguirlo, cómo debemos tener una vida santa y que le agrade. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. El propósito de Dios al llamar a Abraham era crear un pueblo que le perteneciera y le conociera a Él. Y este mismo pueblo fuera luego a anunciar el Evangelio de las nuevas a todo el mundo o a toda la humanidad. Es cuando nos encontramos allá en aquel pasaje donde Jesús manda a sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham era que de su simiente nacería un hombre que vendría a salvarnos del pecado, a vencer ese enemigo que es el pecado. Él quería enseñar y guiar a un pueblo a que le conociera a Él, a que fuera por el mundo y anunciara su verdad. Entonces después, cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él nos enseña el reino de Dios, y Él nos enseña el plan de salvación del Padre. Y luego cuando parte, ¿sí?, y comisiona a los discípulos a que vayan por el mundo anunciando el Evangelio, las nuevas nuevas, que es lo que hoy nosotros tenemos que hacer: ir por el mundo y anunciar el Evangelio. O no necesariamente yo voy a estar viajando a China, a Japón, no, yo no me doy para eso, no necesariamente tiene que ser así. Pero si tengo un vecino, si tengo un familiar que no conoce a Cristo, nuestro deber como cristianos, como seguidores del gran maestro, es hablarles de Jesús, hablarles del plan de salvación, mostrarles y decirles que estamos en pecado y que necesitamos de Cristo para que nos limpie y nos purifique. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces los que tenían o conocían el fondo de la verdad eran los fariseos, pero ellos habían desviado la verdad, convirtiéndolas en conductas o costumbres hipócritas, conductas de fanatismo, conductas de egoísmo, a tal punto que ellos solamente querían la verdad, ellos solamente querían ser salvos y no permitían que una persona que era pecador se acercara a Jesús. Vemos en varias partes de la Biblia la historia de esta mujer que derrama el perfume sobre los pies de Jesús y llora sobre sus pies, diciéndole y pidiéndole que la perdone por todos sus pecados. Vemos que cuando Jesús estaba allí sentado ante un hombre que decía: oye, ¿cómo Jesús puede estar compartiendo o permitiendo que esta mujer pecadora se le acerque? O sea, así eran los pensamientos de los fariseos. Ellos eran egoístas, ellos no tenían una enseñanza sana de lo que realmente el Señor quería, que dijéramos o fuéramos y anunciáramos por todo el mundo las buenas nuevas. Mandó a anunciar un evangelio que se adaptase a toda persona, que no hiciera distinción de personas. No, bueno, yo le voy a anunciar a este porque tiene dinero y a este no porque es pobre. No, es a todo el mundo, sin importar si eres judío, si no eres judío, si eres griego, si no eres griego, si eres gentil, si eres pecador, si no eres pecador. Ir y anunciar el evangelio por todo el mundo.
El apóstol Pablo se refiere a la promesa de Dios hecha a Abraham como la base bíblica de las buenas nuevas que Jesús predicó. Él declaró: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. Él había revelado en Jesús la manera en que la gente sería aceptada por Dios. La palabra usada por Pablo, justificación, significa el acto amoroso de Dios, el cual hace que la gente esté bien con Él. El apóstol aplicó las palabras de la promesa a Jesús cuando escribió allá en Gálatas 3:16 lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham? Que de su simiente nacería un hombre que vendría a librarnos del pecado. Entonces, ahora entramos al punto número B de este mismo tema de quién es Jesús, que sería: Jesús es el Mesías.